Su nombre era José Castrejón. Tenía 18 años y él iba por primera vez a la iglesia. Iba con su mamá y sus hermanitas. Los habían invitado a una iglesia adventista. Llegaron, era en realidad una casa, una casita, y la iglesia era la sala pequeña de aquella casa. Las bancas no tenían respaldo. Era un lugar pobre. Pero en la entrada habían unas personas muy amables, los saludaron y dijeron: qué bueno, nos da gusto que vinieron, pensamos que no iban a venir. Pasen, vengan adelante, pasen. Los pasaron y los sentaron, y una señora muy amable vino donde estaban ellos y le dio 2 libros. Le dio 2 libros y abrió uno de ellos. Le dijo: este es el himnario y este es el himno que vamos a cantar ahora. Cuando se dio la vuelta para irse, se regresó y le dijo: oh, y esta es la Santa Biblia. Lo dijo como con reverencia. Y José miró aquel libro negro. No era nuevo para él. Todavía podía recordar su primera exposición a las historias bíblicas. Había sido años antes. Tenía 4 o 5 años y su tía abuela, a quien llamaba Mamá Vieja, le contaba historias, especialmente alrededor del tiempo de Semana Santa y de Navidad, historias maravillosas de héroes o de personajes de la Biblia. Y José le preguntaba a la tía abuela: oye, Mamá Vieja, ¿pero de dónde sabes tú todas estas historias? Sí, hijito, le decía, de la Sagrada Biblia, de la Santa Biblia. No la tenemos más porque los revolucionarios nos las quitaron. Pero nunca olvides el mensaje de la Santa Biblia. Pasaron años y nunca había visto una Biblia. Cuando tenía alrededor de 12 años, estaba en 3er año de primaria o de la escuela elemental a los 12 años. Y un día vio a un hombre, el vecino de la casa de enfrente, estaba sentado afuera leyendo un libro negro con hojas con borde de dorado. Y se sintió atraído a él y fue donde el vecino y le dijo: Señor, ¿esa es una Santa Biblia? Sí, le dijo el hombre, no muy interesado. ¿Me podría dejar que yo la lea? ¿Me la podría prestar? Está bien, le dijo el hombre, y le dio la Biblia. La llevó a su casa y empezó a leerla. Leyó los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Pero el vecino le pidió la Biblia de vuelta. Se la tuvo que devolver. Nunca se le ocurrió al vecino, era presbiteriano, invitarlo a su iglesia. José tenía interés, pero nadie lo invitó. Pasaron unos años más. Terminó la primaria, los 6 años de educación básica elemental en México. Y consiguió un trabajo ahí en el pueblo, vendiendo unas revistas de novelas. Se había hecho un poco borrachín, tomaba. Pero el jefe para quien trabajaba era cristiano. Y un día lo vio con una Biblia y le dijo: jefe, ¿me puede prestar su Biblia? Claro que sí. Y el jefe le regaló una Biblia y le regaló un libro de devocionales viejo, adventista, que estaba hecho como fotocopiado con una máquina que le llamaban el mimeógrafo. Copias mimeografiadas. Era una máquina que le daban vuelta así y iba sacando las copias. Los que son más viejos que yo saben de qué estoy hablando. A mí me tocó tomar exámenes de esos en la escuela primaria. No es que yo esté viejo, ¿no? Se leyó la Biblia entera de tapa a tapa en 3 meses, José. Estaba hambriento de saber de la palabra de Dios. Pasó el tiempo. Alguien los invitó a la iglesia. Y mientras recordaba estas cosas, lo regresó a la normalidad otra vez, el himno que empezaron a cantar en la iglesita donde estaba reunido. Las palabras del himno, qué mensaje tan bonito. Sentía algo en su interior algo diferente. No podía describir qué era.
se sentía emocionado y volteó a ver a su mamá y sus hermanas y ellas parecían estar contentas también de estar en aquel pequeño templo adorando a Dios. Llegó la hora del culto, habían pasado la escuela sabática o el programa que tenían y estudiaban un folletito. Cuando llegó la hora del culto, el pastor de la iglesia se puso de pie, el pastor Vicente Rodríguez se puso de pie y empezó a hablar con pasajes de la Biblia. Con la Biblia en mano llevó un versículo al otro y lo hacía con una destreza el hombre que José estaba, con su imaginación iba pensando en todas las cosas que el pastor iba describiendo. Habló del amor de Jesús y de su pronto regreso, como William Miller. José supo que quería conocer más de ese Jesús, quería un día verlo cara a cara, quería vivir en el cielo por la eternidad con Dios. Al final, el pastor hizo una invitación para aquellos que quisieran entregar su vida a Jesús, se pusieran de pie. José, sin pensarlo, se puso de pie. Él estaba convencido que él quería pasar el resto de su vida con Jesús. Pensó en mirar a su mamá y a sus hermanas. Cuando miró a un lado, estaban de pie también junto con él. Ese día cambió la vida de José para siempre. Al final del sermón, el pastor hizo un anuncio y dijo: el próximo sábado nos va a visitar aquí en nuestra iglesita en el sur de Chiapas, allá por Tapachula. Nos va a visitar el presidente de la misión de Tehuantepec, una buena tajada del sur de México, de la iglesia adventista. Va a estar aquí con nosotros el pastor Alfred Parfit. No se lo pierdan. Se fueron a casa, hasta los pájaros parecían cantar diferente. Era una nueva atmósfera en la que vivía José. No podía esperar a que llegara el próximo sábado para estar una vez más en la iglesia adorando a Dios, escuchar el mensaje de estos predicadores. Llegó el sábado siguiente, vino, y cuando venía llegando, un hombre alto, de tez blanca, complexión mediana, imponente personalidad, pero muy amable, lo saludó con un acento. Era el pastor Parfit. Él era alemán, pero vivía en Wisconsin, en Estados Unidos, cuando lo invitaron a venir a servir y abrir la obra adventista en el sur de México. Y había aceptado a venir con su esposa y estaba visitando él. Le dio un fuerte apretón a José y le preguntó: ¿te gustaría aprender más acerca de la historia denominacional? Y José, que era tímido, se quedó, no le salieron las palabras, dijo: ¿qué es eso? Pero no dijo nada, se quedó pensando, pero el pastor parecía estar esperando una respuesta. Y le: ¿sabes qué es historia denominacional? Y dijo: no. Pues ven esta tarde que te voy a platicar. Pasó el servicio de escuela sabática, pasó el sermón hermoso por el pastor Parfit. Regresaron a la tarde y el pastor Parfit dio un tema de 2 horas acerca de la historia de la iglesia adventista. Cómo se fundó, cómo fue guiada por la mano de Dios, aquellos pioneros. Eso es lo que nosotros llamamos historia denominacional. Pero aquel hombre era un maestro contando historias. Tuvo la atención de ellos de principio a fin. Al final del seminario,